Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por regalarnos unos minutos de tu agenda, pero sobre todo muchas gracias por permitir que Dios hable a tu vida en esta ocasión. Antes de entrar de lleno al mensaje, a la nota de vida que Dios tiene preparada para nosotros en este día, sabes que durante esta semana he visto mucho cómo usuarios en Instagram, en Facebook, han compartido más de una ocasión sus estadísticas de los artistas que más escuchan, también las canciones que más escucharon durante todo el año. He visto en muchos, dentro de su top, están los artistas mundialmente conocidos como Luis Miguel, como Taylor Swift, canciones muy famosas también de cada uno de ellos. Y no solamente en categoría musical, también en la división de podcast. Cuando iniciábamos este ministerio de Amados, yo le decía al Señor que mientras una persona fuera bendecida, mientras a una persona le llegara este mensaje, seguiríamos trabajando de manera ardua y de manera esforzada por llevar el Evangelio de Jesús. Ayer ya en la madrugada, ya cuando yo estaba casi dormido, o muy dormido más bien, revisaba en Instagram que una amiga mía, le mando un saludo, en unos momentos mencionaré su nombre, compartía que su podcast número uno, el podcast que más había escuchado durante todo el año, era el podcast de Amados. Y no te voy a mentir, eso nos llena de felicidad, nos pone el corazón contento saber que el mensaje de Jesucristo está llegando a jóvenes, está llegando a personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero mandarle un saludo, un abrazo, allá donde ella vive, muy a la orilla del país donde somos nosotros de México, Vanessa Loría. Yo sé que a lo mejor voy a pronunciar mal su apellido, pero espero y me perdone. Vanessa, donde quiera que estés, donde sé que va a escuchar esto, donde quiera que estés, muchas gracias por apoyarnos desde el principio. Y hoy también quisiera tomarme un par de minutitos antes de iniciar para agradecerle a todo el equipo de Amados, todos estos miembros que hemos decidido quizás hacer algo diferente por llevar el mensaje de Jesús a las demás personas. Primeramente quisiera agradecer a mi colaboradora y amiga Victoria Payán, porque desde que inició este podcast y que pedí de su ayuda en cuestión de diseño, en cuestión de marketing, en cuestión de redes sociales, ella estuvo ahí y ha estado apoyando y puedo decir con toda libertad que este podcast, este ministerio no sería lo mismo sin ella. Así que también donde quiera que estés, yo sé que vivimos en la misma ciudad y en el momento que estés escuchando esto quiero darte las gracias por tanto, porque realmente eres un pilar fundamental de este ministerio. A Estefanía, una amiga que conozco ya desde hace muchos años, desde que estábamos en la preparatoria, más de 7 años de conocerla. También le quiero agradecer, ella vive en Torreón, por sus oraciones, por su apoyo, por sus devocionales, por sus consejos. Siempre me ha apoyado y siempre me ha aconsejado a seguir en el camino del Señor. Te quiero dar las gracias por haber creído también en este proyecto. Y hace poquito tiempo, un par de días, se nos incorporó una joven más llamada Yamila Castilla. Ella está ya en Tijuana. Ella a partir de hace unos días es la encargada de manejar las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Ella es la encargada de eso. Y yo realmente me siento agradecido primeramente con Dios por todo este apoyo, por este gran equipo y porque sé que va a seguir creciendo. Porque es la visión de este ministerio, que todos conozcan a un Dios de amor. Así que gracias equipo de Amados, los aprecio, los amo y vamos por mucho más este 2024 que está por llegar. Y por último, antes de comenzar de lleno, quiero hacerte la invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos encuentras como Amado Podcast, estamos en YouTube también, síguenos ahí y no olvides compartir el contenido a más personas que sin duda todos necesitamos conocer a un Dios que nos ama. Y sin más preámbulo, vayamos al mensaje de este día. Durante gran parte de mi infancia y mi adolescencia, fui profundamente fanático y admirador de la lucha libre, sobre todo de la lucha libre americana. Luchadores como John Cena, Rey Mysterio, Shawn Michaels, Undertaker, algunos de los nombres más rescatables, a los que más pasión y admiración les tuve.
También me gustaba mucho la lucha libre mexicana, esas volteretas, esos saltos desde la tercera cuerda, pero sobre todo sus peculiares y únicas máscaras, de diferentes colores y de diferentes diseños. La máscara es una cultura, es una característica única en la lucha libre mexicana. Nosotros vamos a identificar a algún luchador viendo su máscara. Es algo fundamental en la carrera, en el personaje de algún luchador. A mí me llama mucho la atención cómo ellos utilizan esto para cubrir su verdadera identidad. Hay testimonios, pláticas de muchas personas que llegan a conocer a esos luchadores, a un luchador que admiran, lo conocen en la calle, en algún centro comercial, se lo topan en el cine, se lo topan en el parque. Y obviamente la emoción de conocer al luchador que tú admiras, porque muchos de niños admirábamos a los luchadores. Yo pasé horas jugando con mis primos, jugando con mis amigos, incluso en el recreo, jugando a la lucha libre. E incluso yo pasaba horas solo en mi recámara jugando con mi almohada y mi cama como si fuera el ring. Entonces, cuando tú conoces a algún luchador, y en tu infancia o adolescencia, tú lo conoces, lo ves en la calle, obviamente te quieres acercar y tomarte una foto, saludarlo, que te autografíe la camisa o que te mande un saludo, algo por el estilo. Y en muchos de los testimonios, porque a mí no me ha tocado conocer a alguien, en la mayoría de los testimonios resulta que cuando se acercan a saludarlos, se acercan a tomarse una foto, estos tipos se portan como unos verdaderos canallas, de manera muy grosera. Entonces la experiencia resulta ser bastante decepcionante. Parece que estos tipos son unas personas en el ring, ahí donde la gente los aclama, donde la gente los aplaude, pero cuando se quitan esa máscara son totalmente diferentes, tienen otra identidad muy diferente a la que los conocemos. Y de esto trata el mensaje del día de hoy. ¿Qué identidad tenemos y cuál máscara nos ponemos para cubrir esa identidad? Ahora vamos a definir primero lo que es una identidad y una identificación, porque la identidad es un conjunto de rasgos, de características de una persona que permiten distinguirla de otra. ¿Y qué características podemos encontrar? El cómo camina, el cómo habla, el cómo se viste, el que come, qué música escucha, hasta su color de piel. Son características propias de ciertas personas. Incluso antes de preguntarle a alguien de qué país es, de pedirle que nos muestre su identificación, podemos darnos cuenta por su forma de hablar, por su forma de vestir, de dónde es. Si vemos a una persona en un restaurante que le echa 2 litros de salsa a la comida y no se enchila, muy probablemente estamos viendo a un mexicano en acción. Si vemos a alguien muy güerito, con camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y botas, muy probablemente vamos a decir que es de Estados Unidos, que es tejano. Si nos topamos en el centro a alguien que habla así muy pegado a la lengua, muy para atrás, vamos a decir, este es centroamericano, es de Puerto Rico, es de Cuba, algo por el estilo. No sé cómo hablen los de Cuba, más o menos así, ¿cierto? Entonces, antes de que nosotros mostremos nuestra identificación y decir, mi pasaporte es mexicano, mi pasaporte es estadounidense, nuestros actos hablan y nos definen quién somos. Ahora, permíteme lanzar una pregunta al aire. Ahí donde tú estás, respóndela en tu mente o si quieres responderla en voz alta, está bien. La pregunta es, ¿podemos cambiar la identidad? ¿Se puede cambiar nuestra identidad? Te daré unos segundos para que respondas en tu mente. Analiza la pregunta. Bueno, la respuesta que yo tengo para ello es que sí, sí se puede cambiar la identidad. El ser humano está hecho, está diseñado para poder cambiar, para poder adaptarse a las culturas, a su entorno. Por eso es una mentira, es una falacia que alguien diga, es que mi abuelo era así, y mi padre es así, y yo soy así, y no voy a cambiar, y mi hijo va a ser así. Es que mi abuelo golpeaba a mi abuela, mi padre golpeaba a mi madre, yo golpeé a mi esposa y mi hijo también va a ser así. Es una mentira. En la mente del ser humano está la disponibilidad de poder cambiar, de adaptarse. Pero si queremos, si no queremos, no vamos a cambiar, ¿eh? Ejemplo, ¿no te has topado con gente de México o no sé, de cualquier otro lugar? Se va de vacaciones o a trabajar a Estados Unidos
Y cuando regresa, él ya no habla español. Ni una gota de español. Just English. You know? Solamente habla inglés. 2 meses se fue a Estados Unidos, pero él solamente sabe inglés. El español se le olvidó. ¿Por qué? Porque él cambió su chip, él cambió su mentalidad y dijo, a partir de ahora, solo inglés en mi vocabulario. Y déjame platicarte, cuando estábamos más niños, un grupo de amigos, eh, había una familia que vivía en Estados Unidos, pero la iglesia en la que nos congregábamos estaba en Juárez. Entonces, una amiga, no voy a decir su nombre porque no quiero que se moleste, cada año, finales de año, por diciembre, iban al estado de Veracruz. Acá en México, el estado de Veracruz, pues tiene un acento bastante particular. No lo voy a imitar porque soy pésimo haciéndolo. Pero resulta que cuando la familia iban a Veracruz, 1 o 2 semanas, y regresaban, esta amiga en particular, en varias ocasiones nos dimos cuenta que traía el acento de allá, de Veracruz. Entonces uno como joven o niño que es, pues nos burlábamos, nos daba risa, ¿verdad? Que traía el acento de allá. Pero es algo muy normal. La lengua, los músculos, todo lo que posee nuestro cuerpo se adapta a su entorno. Aquí en Juárez hay mucha gente de otros estados, de Zacatecas, de Torreón, de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, y llegan con sus costumbres, con sus estilos de vida, con sus hábitos alimenticios, y aquí los tienen que cambiar. Lo primero que resienten cuando llegan es el clima, porque allá para sus estados nunca hace frío, y llegan aquí hace un frío horrible. Se tienen que adaptar, se tienen que identificar ahora con ese nuevo clima. En la Biblia también hay ejemplos de personajes que cambiaron su identidad, que se hicieron pasar por algo que no eran con tal de conseguir algo en específico. Y para ponerte unos ejemplos tenemos a Abraham y a Sara. Cuando ellos van a Egipto, Abraham le pide a Sara que no diga por nada del mundo que es su esposa, porque de ser así lo podrían llegar a matar. Sara se hizo pasar por hermana de Abraham. También tenemos a Tamar, que se hizo pasar por una prostituta para poder engañar a su suegro y que su suegro, que era Judá, se acostara con ella. Ella quedó embarazada. Ella se disfrazó de prostituta para poder quedar embarazada de su suegro. Vaya historia, ¿cierto? Se disfrazó, se identificó como algo que no era. Y un ejemplo que todos conocemos, que todos estamos un poco más relacionados, tenemos a Pedro. Cuando Jesús está siendo juzgado, él se escabulle, se mezcla entre la gente y al poco tiempo la gente se da cuenta que él es Pedro y lo identifican como un discípulo de Jesús. Y él lo niega un par de veces y dice, yo no soy él, yo no soy seguidor de Jesús, yo nunca había estado con ese hombre, yo no lo conozco. Y la gente decía, sí, tú eres apóstol de Jesús, hablas igual que él. Entonces al momento Pedro empezó a hablar sandeces, empezó a hablar de manera vulgar, con malas palabras, se disfrazó de algo que no era para no ser asesinado. Entonces Pedro cambió todo lo que por 3 años y medio que estuvo con Jesús, que había cambiado su identidad, porque quizás Pedro hablaba así desde antes, quizás él era grosero, quizás él era vulgar, y cuando estuvo con Jesús cambió su identidad, pero al verse acorralado, al verse frustrado, decidió volver a hablar como antes, algo que él ya no era. Entonces pareciera que el tratar de mostrar algo que no somos es más común de lo que parece, porque hay personas que a veces somos alguien en la iglesia, pero totalmente diferente en el trabajo, o somos unos en la casa con nuestra familia, pero totalmente distintos en la escuela, en la universidad, en la preparatoria. Y si tú estás escuchando este mensaje y te consideras cristiano, estás yendo a una iglesia cristiana y quieres aceptar a Cristo en tu corazón, este mensaje es para ti. Y si tú que me estás escuchando nunca habías oído acerca del Evangelio de Jesús o nunca has ido a una iglesia, también quédate, que hoy Dios quiere hablar a tu vida. Y yo quiero lanzar otra pregunta al aire. ¿Qué nos identifica como cristianos?
empecemos a hablar cuál es nuestra identidad. Dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Entonces nuestra identificación debe decir hijo de Dios. Y somos de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, de un real sacerdocio. Y tenemos que imitar a Dios, tenemos que imitar la figura de Jesús. ¿Y cuál es el ejemplo que Jesús nos puso? ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó cuando anduvo aquí en la tierra? A amar, a perdonar, a tener misericordia y solamente a adorar a Dios. Déjame leerte otro versículo ahí en Gálatas 5, 22 y 23, muy conocido por todos nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces estas son características, son identificaciones, son rasgos que nos definen como cristianos. El amor, el amar a los demás es algo que debemos vivir. El gozo, la bondad, la paz, el no enojarnos, el estar siempre contentos es una característica que debemos tener. O sea, incluso alguien no tendría que preguntarnos, ¿eres cristiano? No tendríamos que andar por el trabajo, por la calle, por el parque, por el cine diciendo, yo soy cristiano. O con un gafete, con una identificación o con un cartel diciendo, yo soy hijo de Dios. Nuestros actos, nuestras acciones, nuestro testimonio tendría que hablar por ello. Hay un grupo de personas, no lo estoy juzgando, hay un grupo de hermanos, quizás se lo podemos llamar así, los mormones, que ellos llevan una identificación ahí en su camiseta, en su traje, que dice Iglesia de los Santos de los Últimos Días, algo así por el estilo, y viene su nombre también. Entonces tú los ves y dices, él es mormón. Y por lo regular siempre van de traje, van muy bien vestiditos, muy bien fajados, con su corbata, muy respetuosos, y tú en cuanto los ves, incluso antes de preguntarles, sabes que es un mormón. Porque hay algo que los identifica, su vestimenta, su apariencia, su forma de saludar. Hay que hacernos la pregunta, si como actuamos, estamos reflejando o no el ejemplo que Cristo nos dio. Imagínate que fuera alguien a tu trabajo, alguien externo, no digamos tu pastor o un ministro, cualquier otro hermano, cualquier otra persona, y preguntar acerca de ti a alguien que te conoce. Y de repente dijeran, ¿a poco él es cristiano? No, hombre, pues de aquí habla puras majaderías, siempre está haciendo chismes, siempre es el que inicia los pleitos. ¿Te imaginas? Dios nos libre de ser así, ¿cierto? Muchas veces se nos olvida que la principal característica de un hijo de Dios es amar a nuestro prójimo. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de amar nos ponemos una máscara de indiferencia, de separación, de odio y nos olvidamos del ejemplo que Cristo nos dio? Y estamos en confianza, ¿eh? Todos alguna vez hemos sido así. Todos en alguna vez hemos sido alguien en la iglesia y alguien totalmente distinto en la calle con las personas. En la iglesia queremos saludar a todo mundo, somos los primeros en llegar, los últimos en irnos. Siempre estamos limpiando el templo, queremos participar en todo. Pero al salir vemos a alguien que no tiene para comer, que está sucio, que es un hombre, y pasamos de largo. No podemos tratar de quedar bien en la iglesia y a nuestro hermano que está sufriendo no ayudarlo. No podemos servir a dos señores, somos o no somos hijos de Dios. Y como te lo dije, muchas veces se nos olvida amar a nuestro prójimo. Jesús no anduvo queriendo quedar bien con la gente de las iglesias, de la sinagoga. Al contrario, no lo querían. Porque siempre les decía sus verdades, siempre les decía hipócritas. Y del templo ni se diga. De las pocas veces que estuvo en el templo, en una ocasión hizo un alboroto. Todas las mesas de los comerciantes donde tenían las monedas de cambio, donde hacían transacciones, trueques,
las aventó por los suelos y empezó a destruir todo. Porque él veía cómo la corrupción había entrado incluso en la casa de Dios. Y él dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y te pregunto, ¿dónde andaba Jesús? ¿En dónde se la mantenía Jesús? Pues déjame responderte: comiendo con los pecadores, con la gente que nadie quería estar. Ahí estaba Jesús, platicando con ellos, pasando tiempo con ellos, conviviendo, quizás riéndose, quizás pasando un rato agradable, demostrando el amor de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Lo vemos en una ocasión platicando con una mujer adúltera, ahí en un pozo. Le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer se queda sorprendida, porque alguien de Judea hablaba con una samaritana. Eran enemigos, no se llevaban los judíos y los samaritanos. Y un judío estaba hablando con una mujer samaritana y quedó sorprendida. Y Jesús estaba platicando con ella. Y hasta los apóstoles quedaban sorprendidos. Ahí estaba Jesús hablando con quien nadie quería hablar, con una mujer que ya había tenido como 5 o 6 esposos. Yo veo a Jesús reclutando a un corrupto, ratero, recaudador de impuestos. Veo a un Jesús diciéndole a Mateo: sígueme. Mateo recaudaba los impuestos, el tributo del Imperio Romano. Y para la época, el Imperio Romano solo dejaba que el recaudador de impuestos diera cierta cuota. Por ejemplo, César podría decir: de tal ciudad solamente requiero 1,000,000 de pesos, un ejemplo. Él tenía que entregar ese 1,000,000 de pesos, pero él tenía la libertad, la facultad de poder cobrar más, de poder cobrar hasta 2,000,000 de pesos, 1,000,000 para César, 1,000,000 para él. Entonces Mateo era un canalla, Mateo robaba dinero, Mateo era un corrupto. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lo mandó llamar para que fuera su discípulo, para que estuviera con él día y noche 3 años. Imagínate si alguno de nosotros nos vieran con algún corrupto, con algún político, nos tacharían. Nos dirían que hemos dejado el camino de Dios y nos hemos apasionado por las cosas de este mundo. Y Jesús estuvo con él, Jesús lo amaba, practicando el amor, yendo con la gente que los demás, hablando sacerdotes, fariseos, escribas, religiosos, no querían ir. Ellos estaban muy a gusto en la sinagoga, en el templo, adorando a Dios, quemando incienso, mientras allá afuera la gente estaba necesitada de amor. Jesús estaba practicando el perdón. Muchas veces antes de sanar a alguien, Él perdonaba sus pecados primero. Antes de darles la sanidad, les daba el perdón de sus pecados, que era más importante. Y aún así, muchos religiosos de la época se molestaban. ¿Por qué este hombre les perdona los pecados? ¿Quién se cree? Cuando deberían estar contentos porque una alma ha sido perdonada de sus transgresiones. En una ocasión, una mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio, teniendo relaciones sexuales con otro hombre. ¿Y sabes qué hicieron? La arrastraron desde donde estaba, desde ese cuarto, recámara, donde sea que estaba, y la llevaron hasta los pies de Jesús y le dijeron: Maestro, la ley de Moisés dice que si una mujer es hallada en adulterio, tiene que ser apedrada hasta morir. ¿Tú qué dices que hagamos? Lo estaban tentando. No querían ver si Jesús impartía justicia, lo estaban tentando. Y Jesús lo único que hacía, estaba escribiendo en tierra. Muchos dicen que estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí. Otros dicen que estaba escribiendo los 10 mandamientos. Hay muchas versiones. Y mientras todos estaban listos con las piedras en las manos, preparados a que Jesús diga mátenla para lanzar las piedras, Él seguía escribiendo en tierra. Y de repente se puso de pie y dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y sabes qué pasó? Se escuchan las piedras, pero no hacia la mujer, hacia el piso.
todos empezaron a tirar las piedras. ¿Por qué? Porque todos tenían pecados. Les encantaba juzgar los pecados de los demás, pero no se daban cuenta que ellos estaban llenos de maldad. Y todos se fueron. Hasta incluso los maestros de la ley se fueron, porque todos tenían pecado en su corazón. Y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban, mujer? Y ella le respondió: no ha quedado ninguno. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Siendo él el único que podría condenarla, el único que tenía el derecho de poder lanzarle una piedra, el único que podría ejercer juicio sobre ella, decidió dar misericordia, decidió dar amor. Y muchas veces nosotros también hemos fallado, también hemos cometido errores. Y Dios podría condenarnos. Dios podría darnos la paga del pecado, que es la muerte. ¿Y sabes qué hace? En lugar de pagarnos conforme nos merecemos, decide darnos amor, decide darnos perdón. ¿Por qué? Porque su gracia, su misericordia es mucho más grande que su justicia. Porque teniendo todo el derecho de condenarnos, decidió enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. Ese es el perdón de Dios. No logro comprender por qué Dios es así, pero me encanta que sea así. Yo sirvo a un Dios de perdón, de amor y de misericordia. Y algo que no podemos pasar desapercibido del ejemplo que nos dio Jesús es un ejemplo de santidad. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, refiriéndose al Señor Jesucristo, le hizo pecador por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aún sin merecerlo, aún sin haber cometido pecado, Él pagó el precio por nuestros errores. Es por eso que debemos ser santos, así como Jesús fue santo. Apartarnos del mal, apartarnos de todo aquello que no nos conviene. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de seguir el ejemplo que Jesús nos dio, de identificarnos como hijos de Dios, como hijos de luz, hacemos totalmente lo contrario? Le damos rienda suelta a nuestros pecados, a nuestros deseos, y nos hacemos esclavos del pecado. Nos identificamos como hijos del diablo. Así se dice. Y creo que lo más fuerte que he dicho en este canal es lo que acabo de decir hace unos segundos. Como hijos del diablo, como esclavos del pecado. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Acerca de aquellos que hacen todo lo contrario que Jesús hizo. Déjame leerte unos versículos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo. Y otro versículo en Gálatas dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Está muy claro. Quizás en todas las cosas que te acabo de mencionar, en idolatría, en enemistad, en pleito, en fornicación, quizás estamos batallando con algo de eso. Y no lo digo para juzgarte, ¿eh? Quizás nuestro talón de Aquiles es la borrachera, o los celos, o las contiendas, o la lascivia. Y te lo vuelvo a decir, no lo hago para condenarte. No lo digo para hacerte sentir mal. Porque a veces tenemos la falsa mentalidad antecedente de que
La iglesia, los cristianos somos perfectos y no cometemos errores y somos monedita de oro y sudamos agua bendita para nada. Y yo lo digo por mí, yo cometo errores todo el tiempo. Todos los días me equivoco. Estoy seguro que todos los días con mis acciones, incluso con mis pensamientos, si tú supieras lo que yo pienso, te decepcionarías de mí. Pero aún así Dios me ama. Él me sigue abriendo sus brazos de amor día con día. Y en ocasiones, tanto cristianos como personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, cometemos el error de que al equivocarnos decidimos apartarnos de Dios. Por miedo, por temor, por vergüenza, porque no nos sentimos dignos de Él. Todos hemos pasado por temporadas en las que no tocamos nuestra Biblia en meses. La dejamos ahí en el escritorio y hasta le sale polvo y se le hacen telarañas entre las hojas. Todos hemos pasado por una temporada en la que no oramos por las noches ni por las mañanas, ni siquiera cuando comemos los alimentos, porque hay algo en nuestro interior que dice: ¿a poco vas a orarle a Dios? Pero con esos pensamientos que tienes, no seas hipócrita. ¿A poco crees que Dios no se ha cansado de ti? ¿A poco crees que Dios te sigue amando? A ti no te ama Dios. En otras ocasiones nos apartamos de la congregación. Duramos semanas o incluso meses sin ir a congregarnos, porque hay una voz ahí en nuestra cabeza que nos dice: ¿a qué vas con los hermanos? Tú no perteneces ahí. Toda la semana te la pasas pecando, pero el domingo sí quieres ir a la iglesia. El domingo sí quieres ir a recibir palabra de Dios y el resto de la semana te la pasas pecando. Eres un hipócrita. No eres digno del amor de Dios. Yo sé que tú muchas veces te has sentido de esa forma. ¿Por qué lo sé? Porque yo me he sentido así. Yo en infinidad de ocasiones me he sentido indigno del amor de Dios. Pero un día me hice una pregunta y yo te la quiero hacer a ti en este momento. ¿Cuándo hemos sido dignos del amor de Dios? ¿Cuándo hemos sido dignos de su salvación? ¿Cuándo hemos sido dignos de su perdón? Nunca lo hemos sido. Porque lo dijo el apóstol Pablo: ustedes estaban muertos para Dios por sus pecados, por sus delitos, por sus equivocaciones. Pero por gracia, ahora sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. No lo merecíamos, pero Él nos dio su amor. No éramos dignos de ellos, pero Él nos dio su perdón y su salvación. Es momento. Hoy te invito a que te quites esa máscara de indiferencia, de temor, de vergüenza, de pecado. Hoy hay que quitarnos esa máscara y hay que portar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, pero sobre todo como amados de Dios. Que nadie te haga sentir que no vales, que nadie te haga sentir suficiente o no. Nunca dudes del valor que tienes para Dios. Porque Él envió a su propio Hijo a morir por ti, para que tú pudieras tener vida eterna. Eres valioso para Él, eres valioso para Dios. Precio de sangre es lo que vales. ¿Cómo no te va a amar Dios si le costaste su propia vida? Eres súper importante para Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había escogido. Desde antes de crear los cielos, las estrellas, la luna, el sol, desde antes de crear las poderosas y fuertes bestias del campo, desde antes de crear las bellas, majestuosas aves del cielo, Él ya te había escogido a ti porque te ama. Porque eres su hijo, eres importante para Él. Que nadie, nunca nadie, te haga dudar del valor que tienes para Dios. Si cometiste un error, está bien, todos cometemos errores. Acércate a Dios. No tengas miedo de acercarte a Él. Él no te va a rechazar. Porque lo dijo el apóstol Pablo también en una de sus cartas en Efesios 3:12. Gracias a Cristo y porque confiamos en Él, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. No tengas miedo, Él no te va a rechazar. Déjame decirte que las personas sí catalogamos, sí etiquetamos, sí identificamos a las personas por sus errores,
por lo que hicieron en su pasado. Si alguna vez mentiste, toda la vida vas a ser recordado como un mentiroso. Si alguna vez robaste, toda la vida vas a ser recordado como un ratero. Si alguna vez asesinaste, toda la vida te van a recordar como un asesino. Pero Dios no es así. Cuando Dios te ve, Él no dice, ahí va Pedro el asesino, ahí va Alejandro el mentiroso, ahí va Gabriela la chismosa. Él no dice eso. ¿Sabes qué es lo que dice? Ahí va mi amado Alejandro, mi amado Pedro, mi amada Gabriela, mi amada Ana, mi amada Antonia. Él nos ama incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos amaba. Que nadie te haga sentir menos, porque su amor no tiene comparación. A partir de ahora, cuando te pregunten por la calle, oye, ¿tú quién eres? Tú vas a decir, yo soy el amado de Dios. No vas a decir Pedro, no vas a decir Juan, no vas a decir Gabriela, vas a decir, yo soy el amado de Dios. Ya para terminar, y sí vamos a terminar porque los pastores siempre dicen eso, ¿verdad? Ya vamos a terminar, y nunca terminan, siempre duran otra hora. Vamos a terminar con esto. El tener una identificación, el ser perteneciente a un país, a una nación, te da ciertas responsabilidades y ciertos privilegios. Yo soy mexicano. Yo puedo cruzar a Estados Unidos con una visa, pero no tengo los mismos privilegios ni las mismas responsabilidades de un ciudadano americano. Son muy diferentes. Como hijos de Dios, como amados de Dios, también tenemos responsabilidades. Debemos ir a predicar a todo el mundo, a toda criatura, el evangelio de salvación, a ser discípulos y que sean bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo, son parte de nuestras responsabilidades. Pero sin duda alguna, también tenemos una recompensa, también tenemos privilegios. Una vida eterna con Cristo Jesús. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allá nos espera una enorme mansión, una maravillosa ciudad, con calles de oro, con mar de cristal, donde día y noche vamos a estar con Cristo Jesús. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento. Lo que tú hayas sufrido en la tierra, ahí ya no va a suceder, porque Cristo va a limpiar toda lágrima, Cristo va a ser nuestro consuelo, no va a haber más oscuridad, porque Él va a ser nuestra luz. Esa es la recompensa, ese es el privilegio para aquellos que deciden quitarse esa máscara de pecado y identificarse como hijos y amados de Dios. Me gustaría que me dejaras orar por ti, por tu familia. Todos necesitamos ser parte de la familia de Dios. A Él no le importa de dónde vienes, qué hiciste o cuál es tu pasado. Él quiere que seas parte de su familia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias, te alabamos. Primeramente por tu palabra, primeramente por el mensaje que nos has dado. Hoy entendemos cuál es nuestra identidad, que somos tus hijos, que debemos amar, que debemos perdonar, que debemos servir, que debemos limpiarnos del pecado. Pero sobre todo sabemos y entendemos que somos amados tuyos. Si en el pasado alguien nos hizo sentir mal, hoy sabemos que tú nos amas. Si en el pasado alguien nos hizo sentir menos, nos hizo sentir que no valíamos nada, hoy sabemos que somos amados de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Porque hemos cometido errores, te hemos fallado y sin embargo tú nos sigues amando. Gracias por ello, Señor. Hoy te pido por la vida de cualquiera que esté escuchando este mensaje, que tú lo guardes, que tú lo protejas, que tú lo lleves como un amado tuyo, que sientan tu amor, que sientan tu presencia, que se sientan plenos en ti, Señor.
Que este ministerio siga creciendo y que más personas en el próximo año, lo que resta de conozcan a un Dios de amor. Porque incluso desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos habías amado, ya nos habías escogido, y es por eso que te alabamos, Señor. Declaro bendición sobre todas las familias que están escuchando este mensaje. Declaro sanidad, declaro protección, declaro avivamiento, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.